You start out playing rock and roll so you can have sex and do drugs, but you end up doing drugs so you can still play rock and roll and have sex. Yeah. Mick Jagger ha vuelto a los escenarios con el espíritu explosivo de un artista veterano a pesar de sus 80 años. Al mismo tiempo, ha abordado cada uno de los temas escandalosos que han acaparado la atención tanto de la prensa como de los fans. Seguro que aún los recuerdas, ¿verdad? Veamos este vídeo hasta el final para ver si Mick Jagger ha admitido que lo que pensábamos desde hace tiempo es cierto. Empecemos. La figura icónica de los Rolling Stones dio un giro significativo al abordar abiertamente por primera vez los rumores que rodean su vida personal. Respiremos hondo antes de sumergirnos en el drama que rodea las admisiones pasadas de Mick Jagger. Una de las entrevistas más notorias de los Rolling Stones, que tuvo lugar hace muchos años, sigue siendo objeto de debate. Por todos es sabido que la banda se ha visto envuelta en numerosas polémicas. Los Stones pasaron de ser unos jóvenes rebeldes a convertirse en la realeza del rock and roll, y sus nombres quedarán inscritos de forma indeleble en los anales de la historia de la música. Es un relato que casi todo el mundo conoce. En el pasado, eran la definición misma de los chicos malos. Desprendían una sensación de desafío y peligro que despertó la imaginación de toda una generación. Sin embargo, oculta bajo su fanfarronería y confianza, había una olla de controversia latente y lista para explotar en cualquier momento. Fue en 1978, un año marcado por la agitación social y cultural. Una investigación sincera y desvergonzada de las normas y tabúes de la sociedad que sobrepasaba los límites fue la que ofrecieron los Stones en su álbum Some Girls, que se publicó. Keith Richards, el misterioso guitarrista de la banda, echó leña al fuego con su sutil comentario sobre el título del álbum, que daba a entender que habían olvidado los nombres de sus numerosas inspiraciones. Por otro lado, Mick Jagger, el carismático frontman, fue quien realmente desató la tormenta. Durante una entrevista, Jagger se jactó de que el próximo disco de los Stones será aún más racista y sexista. Esta afirmación fue tan descarada que algunos la consideraron incluso ofensiva. Los medios de comunicación se vieron conmocionados por este audaz comentario, que desató la furia y las críticas tanto de entusiastas como de críticos de los medios de comunicación. Estas audaces palabras, que tocaron una fibra sensible en una época cargada de tensiones sociales y políticas, generaron una violenta reacción contra la banda y su controvertido líder. Esta reacción se debió a que las declaraciones tocaron una fibra sensible. Avanzando en el tiempo hasta nuestros días, es cierto que la perspectiva de Jagger ha cambiado a lo largo de su vida. Este cambio se ha producido gracias a la amplitud de sus experiencias y a la sabiduría que da la edad. Ya no es el provocador audaz que era cuando era joven, sino que ahora utiliza una madurez y empatía recién adquiridas para sortear los escollos que conlleva la celebridad. Mick Jagger admitió una vez con valentía que su falta de honradez fue la base del fracaso de su encantador matrimonio con Jerry Hall. Esta confesión se hizo en el pasado. Era una alusión al aspecto familiar de la situación. El encanto de Mick Jagger va mucho más allá de los confines del escenario, y ha sabido ganarse al mismo tiempo el afecto y la admiración de algunas de las mujeres más famosas de su época. La vida de Mick Jagger es un viaje hedonista por la historia del amor y el deseo. Vivió su vida al máximo. A lo largo de su vida ha mantenido encuentros encubiertos con personajes famosos como Brigitte Bardot y Tina Turner, y también ha organizado extravagantes fiestas entre bastidores comparables a la decadencia que existía en la antigua Roma. Con un total estimado de más de 4.000 conquistas, la voraz libido de Jagger le ha dado fama de auténtico vampiro para hacer el amor. Se nutre y vigoriza gracias a sus numerosos escarceos, que le han valido la reputación de vampiro de hacer el amor. No es la falta de afecto la causa de su incapacidad para mantenerse fiel, sino una necesidad primordial de variedad y excitación, que le impulsa a una búsqueda interminable del siguiente placer que le impulsa siempre hacia adelante en el carrusel del deseo. Por otra parte, a pesar de todas sus victorias y conquistas, las relaciones amorosas de Jagger han cobrado un gran peaje en su vida personal, dejando tras de sí un camino de corazones rotos y ambiciones destruidas. En 1999, cuando la revelación de su adulterio sacudió los cimientos de su unión, su problemática relación con el paciente e indulgente Jerry Hall
llegó a su punto de ruptura. Este es quizá el acontecimiento más notable que contribuyó a la ruptura de su unión. La decisión de Hall de solicitar el divorcio se vio precipitada por la noticia de que Jagger había sido padre de un niño con una modelo brasileña. Esta revelación rompió los últimos vestigios de confianza que existían entre Jagger y Hall. En un esfuerzo por preservar lo poco que quedaba de su destrozada imagen, Jagger se refugió en tecnicismos legales, alegando que su extravagante ceremonia de boda en Bali nunca había sido reconocida legalmente. Con ello pretendía salvar lo poco que quedaba de su reputación. Una demanda que finalmente fue respaldada por el tribunal, que declaró nulo su matrimonio. No cabe duda de que las relaciones amorosas de Mick Jagger han sido objeto de intrigas y conjeturas durante mucho tiempo. Sin embargo, es posible que ninguna de ellas fuera tan turbulenta y escandalosa como su relación con la cantante Marianne Faithfull. Su relación, que duró 4 años y estuvo llena de pasión, traición y dolor, sirve de advertencia sobre el amor que se perdió en el caos de la escena musical de los años 60. Faithfull, una cantante seductora que desprendía un encanto irresistible, consiguió ganarse el afecto no solo de uno, sino de 3 miembros de los Rolling Stones, incluido el propio Jagger. Su relación era una mezcla combustible que amenazaba con engullir a ambos, ya que se caracterizaba por un tornado de consumo de drogas, promiscuidad sexual y traición. En el transcurso del desarrollo de su relación, Faithfull descubrió que estaba atrapada en una red de traición y tentación. Una conexión prohibida con nada menos que Keith Richards, una transgresión que enviaría ondas de choque a través del unido grupo de los Rolling Stones, eclipsó su devaneo con Jagger. Esta traición enviaría ondas de choque a través de los Rolling Stones. La noticia de que Faithfull había sido infiel fue una píldora difícil de digerir para Jagger. Sirvió como agudo recordatorio de la precaria naturaleza del amor y la confianza en el turbulento mundo del rock and roll. Por otra parte, Jagger nunca vaciló en su compromiso con Faithfull, incluso en medio del caos y la angustia, y se mostró resuelto en su determinación de reparar su relación rota a pesar de las abrumadoras dificultades. Sin embargo, el destino les tenía reservadas otras cosas, ya que la tragedia les golpeó con una fuerza devastadora. El aborto espontáneo de Faithfull, una triste pérdida que arruinó sus aspiraciones de paternidad, actuó como el último clavo en el ataúd de su turbulento romance, provocando un abismo entre ellos que nunca pudo ser reparado. Fue el acontecimiento más devastador de su relación. A lo largo de los años siguientes, Faithfull recordaría el tiempo que pasó con Jagger con un sentimiento de nostalgia y tristeza a partes iguales. Las confesiones que hizo formaron un cuadro conmovedor de una relación plagada de miedos e impulsos hacia la autodestrucción, exacerbados por una mezcla venenosa de alcohol y medicamentos recetados. No obstante, había momentos fugaces de deleite que se producían en medio de la penumbra. Uno de esos momentos fue una noche robada con Richards que perduró en su memoria. Fue un recordatorio del fuego y el deseo que una vez llenaron su relación. En cuanto a Jagger, su imagen como amante recibiría un nuevo golpe cuando Richards hizo comentarios despectivos sobre el tamaño de sus genitales. Este embarazoso descubrimiento dejó a Faithfull sin nada que decir en defensa de su antiguo pretendiente, y tendría un impacto negativo en la reputación de Jagger. Ahora que ya nos hemos quitado eso de encima, hablemos de las relaciones en las que Mick Jagger tuvo un mayor impacto, empezando por Lauren Scott. En el transcurso de una entrevista, Mick se vio obligado a reconocer que el fallecimiento de Lauren Scott casi había hecho añicos su determinación. La inigualable brillantez y el inquebrantable compromiso que poseía Lauren Scott le permitieron derramar un fulgurante resplandor sobre las más altas esferas de la industria de Hollywood. Su nombre era sinónimo de una larga historia de inventiva y originalidad, y se labró un lugar especial en el exclusivo mundo de la alta costura. Sin embargo, a pesar de sus grandes logros, su historia quedó inextricablemente entrelazada con la de su famoso amante, Mick Jagger, icónico líder de los Rolling Stones. Con sus exquisitos diseños y su imaginativa estética, la brillantez de Lauren Scott brilló como un faro en el lujoso tapiz de la fama y el dinero. Iluminó las alfombras rojas de Hollywood y las pasarelas de París con sus impresionantes creaciones. Su ropa envolvería a las personalidades más destacadas del mundo del espectáculo, adornándose con una combinación de refinamiento y encanto que se convertiría en su estilo distintivo.
Sin embargo, una tormenta se estaba gestando en lo más profundo del espíritu de Loren, a pesar de que aparentaba éxito y glamour en la superficie. Su espíritu estaba sometido a una silenciosa angustia como consecuencia del implacable escrutinio de la opinión pública que se veía acrecentado por la presencia de su conocida pareja, que creaba una presencia eclipsada. Sus esperanzas y aspiraciones se veían sofocadas por un peso invisible que pesaba sobre ella, a pesar de que presentaba una apariencia externa de riqueza y satisfacción. En el año 2014, el mundo se rompió con la desgarradora noticia de su muerte prematura, que se produjo en un trágico suceso. A pesar de estar rodeada de todo tipo de lujos que cubrían su angustia interior, acabó rindiéndose a la oscuridad que la abrumaba mientras estaba sola en su apartamento. Su cariñoso compañero y confidente, Mick Jagger, luchaba con una tristeza inconcebible, lamentando la inexplicable muerte de su amante y amigo más íntimo. Era incapaz de comprender la pérdida de su mejor amigo. Además, Mick Jagger tiene un vínculo único con la reina de Inglaterra. Es un hecho que no puede pasarse por alto. Su camino hacia el título de caballero es una historia trenzada de misterio y desprecio real, y refleja la complicada conexión que existe entre la monarquía británica y el irreverente espíritu del rock and roll. En 2003, Jagger fue honrado con el codiciado título de Sir Mick Jagger, una distinción que alteraría para siempre el curso de su ilustre carrera. Esta distinción le fue concedida en medio de un gran debate e intriga. El legendario líder de los Rolling Stones, por otra parte, no lo tuvo fácil para acceder a la condición de caballero. El título de caballero lo concede tradicionalmente el monarca que ostenta el poder en el Reino Unido. Se trata de un gesto simbólico de reconocimiento y honor que se concede en reconocimiento de un servicio notable o de un éxito alcanzado. Por otra parte, en el caso de Jagger, la reina Isabel II, monarca soberana del país, manifestó una apasionada vacilación a la hora de conferir tan alta distinción al misterioso cantante. Según se ha dicho, la reina Isabel sentía una profunda antipatía por Jagger y creía que no era un candidato digno de ser nombrado caballero. Su fuerte amistad con la princesa Margarita, hermana de la reina, fue fuente de controversia, lo que contribuyó al desdén de su majestad por el cantante de los Rolling Stones. El desdén de su majestad por los Rolling Stones tiene su origen en causas tanto personales como políticas. Además, las fuertes creencias antisistema de Jagger y sus duras palabras sobre la monarquía solo sirvieron para aumentar la antipatía de la reina, lo que complicó aún más la posibilidad de que fuera nombrado caballero. Tony Blair, primer ministro del Reino Unido, hizo muchos intentos por incluir a Jagger en la lista de honores. Sin embargo, la reina se mantuvo inflexible en su reticencia a concederle el codiciado título. Por otra parte, el destino interfirió en un giro de ironía, ya que el día de la ceremonia de nombramiento de Jagger como caballero coincidió con el día en que la reina Isabel debía someterse a una operación reconstructiva de rodilla. En ausencia de la reina, el príncipe Carlos, heredero al trono, asumió las responsabilidades ceremoniales y concedió el título de caballero al legendario rockero. Lo hizo aprovechando la oportunidad que se le presentaba. Solo sirvió para poner de relieve la volátil conexión que existió entre el establishment y el movimiento contracultural a lo largo de la década de 1960, que se puso de relieve por el método poco ortodoxo con el que Jagger consiguió su título de caballero. Fue su desafío a la tradición y su desvergonzado individualismo lo que ejemplifica el espíritu de rebelión del rock and roll. Superó las limitaciones de lo convencional para labrarse un legado difícil de clasificar. Por todos es sabido que Mick Jagger y Keith Richards disfrutaron de una renombrada conexión como compositores que se considera una piedra angular de la historia del rock and roll. Por otra parte, tras el velo de la prosperidad puede esconderse una relación turbulenta, plagada de tensiones y agitaciones. Al principio fue una feliz asociación entre dos visionarios de la música, pero pronto se convirtió en un campo de batalla de egos, una guerra civil de proporciones épicas que amenazó con desgarrar el tejido mismo de los Rolling Stones. Fue durante la producción del álbum Undercover, en 1983, cuando aparecieron las primeras fracturas en su relación. Era una época en la que las tensiones iban en aumento, y ambas partes se mostraban cada vez más hostiles entre sí. El combo dinámico de Jagger y Richards, que estaban al mando de la banda,
se encontraban enfrentados y eran incapaces de funcionar juntos dentro de los límites del estudio de grabación. La situación alcanzó un punto álgido cuando se negaron a estar en compañía del otro. Uno exigió que se retiraran las contribuciones del otro, lo que supuso una muestra simbólica de desobediencia que puso de manifiesto el abismo que existía entre ellos. La hostilidad que existía entre Jagger y Richards permaneció latente bajo la superficie durante varios años, y siempre estaba a punto de convertirse en una batalla en toda regla en cualquier momento. Richards, que sentía que el aparente desinterés de Jagger por la banda y sus mediocres intentos en solitario le habían menospreciado, contraatacó con insultos apenas disimulados en su propio álbum en solitario en 1988. Este disco sirvió como desgarrador recordatorio del odio profundamente arraigado que había ido acumulando en su interior. Los Rolling Stones se encontraban en medio de una difícil relación que estaba a punto de desintegrarse, y la perspectiva de la ruptura planeaba sobre la banda todo el tiempo. La banda se encontró al borde del colapso en varias ocasiones, con su existencia colectiva pendiendo de un hilo mientras Jagger y Richards luchaban contra los demonios que residían en su interior. El implacable deseo de control de Jagger, su incesante esfuerzo por ejercer el dominio y mantener su posición como la persona más importante del mundo, fue el origen de la fuente más significativa de desacuerdo entre Richards y Jagger. El férreo estilo de liderazgo de Jagger, alimentado por una fuerte combinación de ambición e inseguridad, chocó con la actitud rebelde de Richards, lo que preparó el escenario para una larga guerra de voluntades. Era un acto solitario de desafío ante las abrumadoras probabilidades de que Richards se despertara en plena noche con la única intención de elaborar réplicas mordaces y declaraciones cortantes con la intención de poner a Jagger en su sitio. Pero a pesar de todas sus bravatas, Richards nunca perdió su aguda conciencia del precario equilibrio que existía entre ellos. Era un equilibrio delicado que amenazaba con venirse abajo a la menor provocación. En sus comentarios sobre su propia vida, Mick Jagger solo utilizaba el término tragedia para representar la totalidad de sus experiencias. En primer lugar, el desafortunado concierto gratuito que tuvo lugar en Altamont es un periodo de la vida de Mick Jagger que destaca por ser especialmente traumático. Lo que se suponía que iba a ser una celebración de la música y la comunidad en el espíritu de Woodstock degeneró en agitación y tragedia, dejando una sombra que seguiría perdurando durante décadas. La autopista de Altamont, un tramo árido y lúgubre, sirvió de aterrador telón de fondo para los acontecimientos que se sucedieron aquel día fatal. En marcado contraste con el bucólico telón de fondo de Woodstock, el ambiente en Altamont estuvo cargado de tensión y odio desde el principio del evento. Mick Jagger sufrió una brutal agresión justo antes de que los helicópteros de los Rolling Stones aterrizaran en el recinto. Este aterrador suceso sirvió de oscuro presagio de la anarquía que pronto invadiría el recinto. El hecho de que los Hells Angels estuvieran allí en calidad de seguridad improvisada simplemente contribuyó a exacerbar aún más las tensiones que ya existían. Lo que empezó como un peligroso trasfondo de agresividad se fue convirtiendo poco a poco en un torrente de violencia, en el que la famosa banda de moteros utilizó la fuerza bruta para ejercer su dominio sobre la situación. Mientras las bandas que estaban actuando miraban atemorizadas, el comportamiento de los ángeles del infierno pasó de ser aterrador a ser asesino, terminando en un aterrador crescendo de derramamiento de sangre y dolor. Mientras la situación era caótica, la atención de todos se centraba en Mick Jagger, el carismático cantante cuya presencia dominante se preveía que pondría fin al creciente nivel de violencia. Sin embargo, Jagger se mostró tímido y cauteloso, para consternación de sus compañeros de banda y de los espectadores. Sus intentos de calmar a la multitud fueron infructuosos ante el creciente odio que allí se respiraba. Trágicamente, el nivel de violencia alcanzó su punto álgido cuando un miembro de la multitud exhibió un arma, lo que condujo a un enfrentamiento con los ángeles del infierno que finalmente se saldó con una víctima mortal. Mientras los conmocionados miembros de la banda observaban, la sombría verdad de la situación se hizo brutalmente evidente ante lo que estaban viendo. La ciudad de Altamont se había convertido en un campo de batalla, una sangrienta escena de asesinatos y destrucción que dejaría para siempre una marca indeleble en la mente colectiva de toda una generación. Las secuelas de la catástrofe se saldaron con la pérdida de 4 vidas,
y las muertes prematuras de estos individuos sirven como aguda acusación de las tendencias más oscuras que yacen latentes bajo la superficie de la civilización humana. Como deprimente recordatorio de que los ideales idealistas de paz y amor no eran inmunes a las duras realidades del mundo, Altamont fue para mucha gente un símbolo que marcó la sentencia de muerte de la década de 1960. En un momento inquietante que amenazó con destruir la calma de la perfecta existencia de Mick Jagger, los oscuros entresijos de la celebridad levantaron la cabeza e hicieron acto de presencia. Tras los catastróficos acontecimientos que tuvieron lugar en la actuación de Altamont Speedway en 1969, que incluyeron una espiral de pesadilla hacia el caos y el derramamiento de sangre organizada por un capítulo de Los Ángeles del Infierno que trabajaba como seguridad, el célebre frontman se vio atrapado en una red de intrigas y peligros. Tras el incidente de Altamont, Jagger se dio cuenta de lo peligrosa que era su condición de superestrella. Tomó la decisión que cambiaría su vida de cortar relaciones con Los Ángeles del Infierno, una medida que tendría implicaciones de largo alcance, en un esfuerzo por desvincularse de los elementos desagradables que habían estropeado la actuación. Esta decisión tendría ramificaciones de gran alcance. Aunque Jagger no era consciente de ello, su decisión de rechazar al club de moteros despertará la ira de un sector de sus filas, empeñado en vengarse por lo que consideraban una traición. En un repugnante despliegue de malevolencia, idearon un nefasto plan para asesinar al legendario cantante y eligieron específicamente su casa de vacaciones en Long Island, Nueva York, como lugar de su campo de batalla. Tan audaz como diabólica, su estrategia consistía en lanzar un asalto encubierto desde el agua, burlar las medidas de seguridad de la parte delantera de la estructura y colarse en el refugio de Jagger a través del jardín situado en la línea de costa. Los aspirantes a asesinos tuvieron que hacer frente a una inesperada tormenta que cayó sobre ellos, lo que les arrojó a los tumultuosos mares y les impidió llevar a cabo su malévolo plan. Sin embargo, el destino intervino en un giro de ironía. Aunque es un milagro que todos salieran con vida del evento, el episodio sirvió de aleccionador recordatorio de la precaria cuerda floja en la que Jagger caminó entre la fama y la notoriedad desde el principio de su carrera. A pesar de que el asalto a su vida resultó finalmente infructuoso debido a los impredecibles caprichos de la naturaleza, el fantasma del peligro siguió siendo grande y arrojó una sombra sobre la existencia de Jagger. Jagger no fue consciente de los hechos del intento de asesinato hasta 2008, cuando un agente del FBI hizo una revelación que sacó a la luz la horrible verdad. Resulta extraño que los detalles de la conspiración permanecieran enterrados en el secreto durante décadas. Los medios de comunicación se vieron conmocionados por la noticia, que impuso una oscuridad de incredulidad y terror sobre la conciencia de la población en general. El turbulento camino de Mick Jagger por los salones de la fama y el renombre se ve interrumpido por roces con la ley, una serie de arrestos que sirven de vívido homenaje al estilo de vida del rock and roll que abrazó con temerario abandono. Estas detenciones son un vivo ejemplo de que Jagger fue arrestado varias veces. Los encuentros que Jagger ha tenido con las autoridades policiales han dejado un sello imperecedero en su ilustre reputación. Estos enfrentamientos han ido desde excursiones alimentadas por las drogas hasta altercados que han acaparado titulares. En 1967, un año turbulento, Jagger y su compañero de fechorías, Keith Richards, se vieron envueltos en una redada de narcóticos en casa de Richards que acaparó mucha atención. Este fue el principio de la historia. La detención del legendario dúo, que se produjo como consecuencia de la redada policial motivada por acusaciones de libertinaje y excesos, causó conmoción en todo el mundo de la música. Jagger, que se enfrentaba a una pena de prisión de 3 meses, se vio empujado al brutal resplandor del foco mediático. Este hecho insólito puso a prueba su determinación y tenacidad. Jagger y Richards consiguieron apelar con éxito sus condenas, lo que finalmente se tradujo en la anulación de sus sentencias. Como resultado, pudieron salir de la terrible experiencia sin sufrir ninguna lesión. A pesar de ello, la reputación de Jagger se vio empañada por nuevas detenciones en 1968 y 1972, que consolidaron aún más su perfil de personaje problemático a los ojos del gran público. El fantasma de los problemas legales siguió acosando a Jagger. Durante otra redada antidroga en 1968, Jagger se encontró una vez más en el lado equivocado de la ley.
Esta vez estaba en compañía de su novia, Marianne Faithfull, y fue detenido por su actividad delictiva. Los procesos judiciales subsiguientes ensombrecieron su relación y sirvieron de recordatorio aleccionador de los peligros que su estilo de vida hedonista suponía para ellos económica y emocionalmente. La propensión de Jagger a meterse en líos le llevó a meterse en problemas una vez más en 1972, esta vez en Boston, cuando fue detenido junto con Richards tras enzarzarse en una pelea con un fotógrafo al que estaba retratando. El alcalde de Boston intervino personalmente para conseguir su liberación a tiempo para un concierto que estaba programado. Este acto de clemencia puso de relieve el perdurable atractivo de los Rolling Stones y su incomparable influencia en el mundo de la música. Sin embargo, su gran notoriedad hizo que no permanecieron encarcelados durante mucho tiempo. Cuando Jagger se acuerda de sus roces con la ley, recuerda la experiencia como desagradable. Es un recordatorio aleccionador de los peligros inherentes a la fama y de la incesante atención que los medios de comunicación prestan a la situación. En el caso de Jagger, las detenciones fueron algo más que complicaciones legales. Eran sintomáticos de una colisión cultural mayor entre la élite y la emergente cultura juvenil de los swinging 1960, un choque que definiría una época y cambiaría el curso de la historia. Este choque sería un enfrentamiento que caracterizaría los swinging 1960s. También es importante señalar que la turbulenta historia de los Rolling Stones con las drogas forma parte de su legado tanto como su legendaria música. Los devaneos de Mick Jagger con los estupefacientes ofrecen la complicada imagen de una estrella del rock que se enfrenta a los peligros del exceso y la adicción. Keith Richards, por su parte, es con frecuencia objeto de la atención pública por su legendario consumo de drogas. El hecho de que Jagger fuera detenido 2 veces por posesión de estupefacientes a finales de los años 60 es un claro recordatorio de los aspectos más negativos de su estilo de vida en el rock and roll. Los contactos de Jagger con la policía tienen lugar durante este periodo. Los problemas de Jagger con el consumo de sustancias seguirán atormentando en los años siguientes, a pesar de que evitó por los pelos una condena de 3 meses de cárcel gracias a una apelación que prosperó. Por otro lado, Jerry Hall, expareja de Jagger, afirma que su consumo de drogas iba mucho más allá de algún que otro porro. La noticia de que Jagger admitió haber consumido heroína y LSD a diario durante un año es descrita por Hall como un descubrimiento sorprendente que se produjo durante las primeras etapas de su relación en 1977. Como el descubrimiento dejó a Hall asqueada, decidió darle un ultimátum. O se limpiaba o la perdía. Jagger, en un giro extraordinario de los acontecimientos, siguió el consejo de Hall e inició un camino de recuperación que acabaría transformando su vida personal y su relación con los estupefacientes. La decisión que tomó Jagger de abandonar sus nocivos hábitos no estuvo exenta de dificultades. Sin embargo, la dedicación de Jagger a la sobriedad acabó siendo un momento crucial en su vida. Mick Jagger se enfrenta con frecuencia a calamidades y dice libremente que el fallecimiento de su padre fue uno de los acontecimientos más impactantes de su vida. Mick Jagger, el icónico líder de los Rolling Stones, cuya vida y carrera se habían visto profundamente marcadas por la influencia de su padre, vivió un melancólico momento de reflexión cuando Basil Joe Jagger falleció en 2007. Este acontecimiento significó el fin de una era y fue un momento de enorme trascendencia para Mick Jagger. Existía una relación profunda y duradera entre padre e hijo, una conexión cimentada en el respeto y el aprecio mutuos, a pesar de que sus aficiones y actividades parecían muy diferentes. Basil Jagger, una persona puritana que tenía un gran interés por la educación física, era mucho más de lo que en un principio se puede percibir. Fue la influencia de Brasil la que ocupó un lugar destacado en el trasfondo, afectando a la dirección de la vida de Mick de un modo tan profundo como inesperado. Aunque su hijo llegaría a conquistar la escena internacional con sus explosivas actuaciones, la influencia de Brasil fue un factor importante. La pasión por la música era algo que Mick y Brasil tenían en común, a pesar de ser muy diferentes el uno del otro. Este entusiasmo acabaría convirtiéndose en la base de la carrera estelar de Mick. Basil fue quien inicialmente expuso a su hijo al mundo de la música. Fue él quien le animó a formar parte de un coro y quien fomenta el desarrollo de su habilidad desde el punto de vista del canto. Por otra parte,
El impacto de Brasil no se limitó al ámbito de la música. Dejó una huella inconfundible en la personalidad física y escénica de Mick. Basil fue quien inculcó a su hijo una ética de trabajo implacable y una dedicación a la forma física que, en última instancia, sentó las bases del legendario estilo interpretativo de Mick. Sería una combinación dinámica de teatralidad y atletismo que atraería al público de todo el mundo. No obstante, Basil legó a su hijo una herencia genética que llegaría a identificarse con la identidad de Mick como artista. Este es posiblemente el atributo más destacable. Sus labios, que llegaron a definir su imagen tanto en el escenario como fuera de él, se hicieron reconocibles al instante. Los rasgos particulares de Mick, que le fueron transmitidos por su padre, sirvieron como recordatorio continuo del vínculo que ambos compartían, una conexión que no estaba limitada por las restricciones de tiempo o lugar que existían entre ellos. Mick se sintió invadido por la tristeza en los minutos previos a un concierto de los Rolling Stones en Las Vegas. El fallecimiento de Basil Jagger ensombreció la vida de Mick, haciéndole sufrir por su pérdida. A pesar de ello, Mick fue capaz de reunir el valor necesario para subir al escenario y rendir homenaje a la memoria de su padre con una actuación tan conmovedora como poderosa. ¿Su comportamiento en el pasado contribuyó a los retos a los que se enfrentó? No dudes en compartir tu opinión en los comentarios. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, recuerda darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para recibir más inmersiones en la historia de la música. Gracias por verlo, y hasta la próxima. Mick Jagger siempre te está esperando.